Somos iguales porque somos diferentes. Dios, creación, ciencia, evolución, creencia y fe, duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas de Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de su programa Veritas Day Universus. El día de hoy les voy a traer, bueno, más bien les traigo un tema bastante interesante. Por ahí me comentaban en un grupillo de WhatsApp que si ahora me iba a dedicar a hacer reseñas de series de cable. Pues no tanto hacer la reseña de la serie de los Peaky Blinders. A mí se me hizo muy interesante después de haber visto la serie comparar los personajes de la misma con los que realmente existieron y el trasfondo que se va viendo desde el primer capítulo de la primera temporada hasta ya el último capítulo de la quinta temporada. Ahora, si ustedes no han visto la serie, les adelanto, les voy a traer un buen de spoilers, así que pues el que avisa no acepto reclamaciones más adelante. Pero antes de entrar en el tema, que es bastante amplio, medios de comunicación, tenemos el Facebook como Circo Volador Radio, la fanpage para todas las personas que están viendo la transmisión en vivo, ya saben, es Veritas de Universus. En Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador, dije Twitter, sí, y @Esmicial, y en Instagram como @Circo Volador y Lord_Esmicial. Por acá está Rocío Villada. Hola señorita, muy buenas tardes. Espero que todos los que estén escuchando y viendo el programa pues sea de su interés. Vamos a comenzar con una rolita que aparece en el soundtrack de, si no me equivoco, creo que viene en la tercera temporada. Esta rola que corre a cargo de esta hermosísima banda, Radiohead. Esta canción viene en el disco Amnesiac, que para mi gusto es uno de los mejores discos de esta banda. Por acá mi queridísima Yael Yacotu, buenas tardes señorita, buenas tardes allá, muy cerca de las grandes pirámides de Teotihuacán, nos está escuchando, nos está viendo mi queridísima Yael. Pues bien, sin más preámbulos, esto que vamos a escuchar a continuación a cargo de Radiohead se llama La vida en Glasgow, bueno, es que no sé cómo se pronuncia adecuadamente, pero es una ciudad que por cierto se menciona varias veces en lo que es la serie. Vamos entrando en ambiente con esta rola. Esto es Veritas de Universus, no se me muevan de donde están.
Vale, no oigo. El programa donde se busca la verdad. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba al principio del programa que si ustedes no han visto la serie, no se vayan a enojar porque vamos a estar hablando de... Bueno, voy a estarles spoileando muchos de los capítulos y gran parte de lo que es la trama de la serie. Ahora, vamos a llamarlo este primer bloque, va a ser, vamos a hablar de las similitudes con lo que sale en la serie y con lo que fue la realidad de estas bandas que existían en Gran Bretaña, en Reino Unido. La serie está ambientada por ahí de los años 20, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, porque Thomas Shelby es alguien que combatió en la Primera Guerra Mundial y que estuvo condecorado. Pues bien, toda esta situación de las pandillas que existieron en esta parte en Reino Unido comienza en 1870 hasta los 1900, es decir, fueron 30 años en que estas pandillas se adueñaron prácticamente de las calles. Pandillas de jóvenes, como por ejemplo los que vivían en Manchester, eran los Scuddlers, los que estaban en Londres les llamaban hooligans, que es un mote que todavía se sigue utilizando hoy en día para algunas pandillas de Reino Unido, aunque con una inclinación a lo que son las porras del fútbol soccer. Y en Birmingham estaban los Sloggers. Slog significa algo así como trabajo duro, es decir, los que trabajaban duro. La verdadera historia de estos personajes en los que se inspiraron para la serie, los verdaderos Peaky Blinders, surgen en la llamada calle de Anderley. Por ahí se menciona en algunas ocasiones en la serie. Y bueno, esta calle y esta zona específicamente, que por cierto también aparece como Smoke Hill, es decir, la calle del humo, porque estaba muy cerca de las grandes fábricas. Esta parte de la ciudad, incluso por ahí entrados ya los 50, los 60, seguía siendo una parte industrial muy importante de Reino Unido. Una pequeña acotación cultural es que ahí, precisamente en Birmingham, en estas grandes fábricas, es donde se conocen unos personajes que un par de años después vendrían a formar la legendaria banda de Black Sabbath. Ellos trabajaban ahí en estas refinerías, en estas metalúrgicas, etcétera, y bueno, ahí se conocen y después posteriormente nace Black Sabbath y también, yo me atrevería a decirlo, nace el heavy metal dentro de esta población. Bueno, la primera diferencia que podremos encontrar entre lo que es la serie y la realidad, es decir, los personajes ficticios y los reales, es de que hay un atraso de aproximadamente 30 años más o menos, como les comentaba, de 1890 a 1920, donde está situada la serie. Ahora, el atuendo tiene mucho que ver, puesto que lo que vemos en la serie son personas vestidos, los varones sobre todo, vestidos de una manera muy elegante, con esos trajes de 3 piezas, con el reloj de bolsillo, con estas gorras, con los abrigos. Bueno, los auténticos o los originales Peaky Blinders no eran personas acaudaladas, no eran personas de dinero, eran personas sumamente humildes, podremos decir que rayaban en la pobreza extrema. En su mayoría eran obreros, pero también eran personas que gustaban mucho de los problemas, eran buscabullas, picapleitos, eran personas sumamente, y cuando digo sumamente, realmente que eran sumamente violentos. Generalmente se dedicaban al asalto a comercios, asalto a transeúnte, robaban algunos camiones de carga, es decir, eran ladrones, algunos de poca monta y otros pues ya a negocios un poquillo más grandes, pero no tanto como lo vemos en la serie. Es decir, a pesar de que los originales Peaky Blinders se vieron envueltos en diferentes robos importantes,
ninguno de ellos, como la familia Shelby, apuntó tan alto como para crear un emporio de dinero, un emporio criminal, como lo vemos en la serie. Otra cuestión importante es, aparte del atuendo, como les mencionaba, estos trajes tan elegantes, la cuestión de las gorras. Utilizaban algo que se llama cachucha. En España le siguen llamando cachucha. Le podríamos llamar incluso boina, aunque no tiene nada que ver con lo que es realmente una boina tipo militar o una boina francesa. En la serie nos denota mucho esta cuestión de que se les llama Peaky Blinders, porque la navaja de doble filo que la traen cosida en las gorras, tenía ese nombre, Peaky, y Blinders porque pues al quitarse la gorra, con esa misma cortaban en la frente a los enemigos, y cuando sangraban, la sangre le llegaba a los ojos y estos enemigos se quedaban pues parcialmente ciegos durante las batallas. Realmente no se les llamaba así por eso. El nombre de la pandilla, Peaky Blinders, era más bien porque el estilo de esta cachucha se llama así, Peaky. Y blinders porque la gorra la utilizaban a una altura de los ojos, en los que les tapaba una parte de la visión, tanto de frente como periférica, y la gorra se la ponían inclinada hacia un lado, es decir, tenía menos visión de uno de los partes de su visión periférica. Entonces, pues hay quien dice que incluso esto de Peaky era el nombre de la navaja. Estuve investigando por ahí y pues resulta que Gillette, el que patentó y el que sacó al comercio estas navajas de doble filo que se siguen utilizando, que de hecho yo sigo utilizando en mi rastrillo, pues se patentaron a finales de los 1800, es decir, por ahí de los 1890 y tantos, y aunque ya eran populares en el tiempo en el que está inspirada la serie, es decir, 1920, eran navajas de afeitar todavía caras, es decir, los Peaky Blinders, los originales, no se podían dar el lujo de costear esas navajas. Ellos utilizaban navajas de barbero, es decir, navajas de afeitar, que eran mucho más baratas, porque pues nada más había que afilarlas y no eran desechables como siguen siendo ahora las navajas Gillette. Hay todo un rollo ahí, no sé, la gente que me está escuchando y viendo, si ha tenido oportunidad de ver la serie, se dará cuenta que hay todo un rollo en la red acerca de dónde viene el nombre original de los Peaky Blinders, pero bueno, ya históricamente les comento que esto viene del estilo de la gorra y el cómo se utilizaba la gorra. Los hombres, que por cierto, los originales Peaky Blinders, no, a la hora de que se agarraban, digamos que a trancazos, utilizaban obviamente el puño limpio. Rara vez utilizaban un arma de fuego, por lo que ya les había comentado que estos hombres eran pues bastante pobres como para poderse costear armas de fuego, traer cada quien un revólver o una Colt 45. A su vez, lo que utilizaban eran botas industriales con casquillos de metal, como las que siguen existiendo hoy en día. Entonces, a la hora de la pelea, cuando el adversario llegaba al piso, pues obviamente era una patiza, hasta causarle, pues romperle las costillas e incluso la cabeza, partírselas en dos, como si fuera un coco. Hay muchas cuestiones que me gustaría platicar con ustedes acerca de lo que es la ficción y lo que fue la realidad. Al principio, esta pandilla de los Peaky Blinders se dedicaron a pequeños robos, por ejemplo, bicicletas, allanaban incluso casas cuando se encontraban desocupadas, no cuando había gente viviendo adentro. Además, hacían peleas clandestinas, algo así como una especie de club de la pelea, pero afuera de los pubs, que es el nombre que se le da y que se le sigue dando a cervecerías, y pues vamos a decir que son bares. En lugar de navajas también utilizaban un cinturón de cuero bastante ancho. Estamos hablando de que era un cinturón alrededor de 2 pulgadas, son 5 centímetros, 2 pulgadas y medio de ancho. Se lo enredaban en las manos junto con la hebilla y con eso golpeaban a manera de un boxer, o lo que conocemos ahora como un boxer. Ahora bien, los miembros más conocidos de la mafia, de esta pandilla, porque nunca se les llegó a considerar como una mafia tal cual,
ni como una familia. En la serie los Peaky Blinders es una familia, es decir, todo gira alrededor de la familia Shelby, los hermanos, aparecen por ahí los sobrinos, la tía, las cuñadas, etcétera. Toda la familia está dentro de la pandilla. En realidad no eran los Peaky Blinders no eran familia todos, simplemente eran personas que se conocían, que eran delincuentes y que se habían anexado a esta pandilla. Entre los más destacados y conocidos estaba, por ejemplo, David Taylor, Ernest Haynes, Harry Babyface Fowlis, Steve McLean y Thomas Gilbert. Uno de estos nombres es en el que está inspirado el personaje Thomas Shelby, que aquí tengo la comparación. Este es el de la serie, Thomas Shelby, y el de acá es el real, es decir, el mafioso original. Quiero que vean la diferencia en la ropa. Aquí aparece vestido, sí, de forma elegante, pero no se compara con la vestimenta que vemos en la serie de este personaje. De hecho, les traigo una foto de archivo que se conserva actualmente en una prisión de Birmingham. Y quiero que vean la ropa original, es decir, la ropa real que utilizaban los verdaderos Peaky Blinders. Algunos, como se darán cuenta, sí utilizaban un traje de 2 piezas, de 3 piezas. Otros utilizaban simplemente una chaqueta y un pañuelo. El pañuelo era importante, digamos, porque a la hora de asaltar se lo ponían, se cubrían medio rostro, como andamos ahorita todos con el cubrebocas, y así era más difícil el reconocerles por parte de las víctimas, o en su caso de la policía cuando los perseguían. En el caso, por ejemplo, cuando aparece ya la pandilla, o se hace conocida los Peaky Blinders, la pandilla que aparece en los encabezados del periódico Birmingham y de otras ciudades, pues esto ocurre en 1890, cuando hay una persona que entra a un pub, pide una cerveza de jengibre, y bueno, estos hombres aparecen, lo miran y comienzan a reírse porque pide una cerveza de jengibre, es decir, no había pedido una cerveza de cebada y no había pedido, por ejemplo, whisky. Por ahí la disyuntiva cuando se entraba a un pub en aquella época era pedir whisky escocés o pedir whisky irlandés. El hecho de que uno entrara al pub y pidiera whisky irlandés y en su mayoría la gente fuera descendiente de escoceses, pues le garantizaba a uno una muy buena golpiza, y sucedía viceversa. Si se pedía un whisky escocés y el pub estaba repleto de irlandeses, pues le esperaba a uno una patiza. Bueno, pues lo que sucedió fue que este hombre no aguanta las burlas, sale, y cuando sale de este pub lo comienzan a molestar, a agredir, a golpear. Este hombre todavía camina unas cuantas calles hasta que finalmente pues es presa ya de una gran parte de la pandilla de los Peaky Blinders. Lo golpean prácticamente hasta darlo por muerto, es decir, cuando la policía llega lo recogen en calidad pues prácticamente de muerto, con la cabeza abierta, sangrando por todos lados, nariz, boca, etcétera, etcétera. Este hombre milagrosamente se salva, y bueno, ahí es cuando aparece ya públicamente, cuando se sabe o cuando se habla públicamente de los Peaky Blinders como una pandilla sumamente violenta. De hecho, como les había comentado, uno de los cabecillas o uno de los personajes importantes dentro de la pandilla fue el llamado Babyface, que es un apodo que utilizaría también uno. Este sí era un gángster, pero en este lado del charco, en América, por ahí de los años 20, este hombre fue compinche de John Dillinger, uno de los mayores asaltabancos en la historia de Estados Unidos, bueno, de la época de antaño. Babyface fue detenido 19 veces por robar bicicletas. En 1904 los registros de la policía, estos registros de aquí, esto que vemos era como un expediente de la policía. Aquí estaba el nombre y obviamente la edad, estatura, complexión, pero también aparecía en el registro porque había sido detenido. En los registros de la policía lo describen como un joven con la boca sucia que acechaba por las calles, siempre ebrio, insultando y atacando a los transeúntes. Otro de los personajes que fueron importantes dentro de la pandilla de los Peaky Blinders fue David Taylor, el cual fue arrestado a los 13 años por traer un arma de fuego cargada entre sus ropas.
Estos Peaky Blinders fueron apareciendo cada vez más y más dentro de los periódicos importantes de la época. Para finales de 1900 comenzarían a expandir, ahora sí ya verlo como un negocio, se dejarían de simplemente andar por ahí robando chucherías o cualquier cosilla. Se dedicaron también a estafas de protección, algo como un cobro de piso, vamos a ponerlo de esta forma, fraudes, soborno, contrabandos, secuestros y apuestas, es decir, una especie de cártel de antaño, lo que ahora conocemos como un cártel, pues básicamente de drogas, en el que no se dedican solamente al trasiego y al comercio de la droga, sino también al cobro de pisos, sobornos, extorsiones, secuestros, etcétera, etcétera. Durante casi 30 años controlarían las calles de Birmingham, que para ese momento era, como les había mencionado, una de las ciudades industriales más importantes del mundo, metalúrgicamente hablando, y en otros aspectos incluso, pues ahí posteriormente, como lo vemos en la serie, por ahí de la tercera, cuarta temporada, se dedicaron también a la industria armamentista, a construir pequeñas tanquetas o carros de guerra e incluso armas y municiones posteriormente a la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los líderes, y voy a ir cerrando esta parte del programa, porque ahorita regresando les voy a traer una parte más importante. La mayoría de los líderes de los Peaky Blinders eran irlandeses o eran de raíces irlandeses con raíces romaníes, es decir, gitanos. Bueno, es el nombre que se le designa a los gitanos, pero la cada vez mayor influencia de los Peaky Blinders terminó atrayendo la atención de una pandilla todavía más grande que ellas, los llamados Birmingham Boys, liderada por Billy Kimber, un personaje que aparece en la serie. Por ahí pónganle atención, si ya la vieron, vuélvanla a ver, si no la han visto, los invito a que la vean. Incluso es probable que el personaje de Thomas Shelby esté inspirado, como les había mencionado, en el Billy original, es decir, este es Billy Kimber y obviamente Thomas Shelby de la serie. Si bien la aparición en la primera temporada de este personaje Billy Kimber es totalmente fugaz, es decir, el guionista o los guionistas decidieron ponerlo en la primera temporada, pero no le dieron el peso histórico que realmente tuvo este tipo como uno de los principales dirigentes de los Peaky Blinders, sino como simplemente un personaje pues por ahí secundario, enemigo de los Peaky Blinders. Aproximadamente por ahí de 1914 los Peaky Blinders tenían todo en su contra, ya que viene el estallido de la Primera Guerra Mundial, algo que en la serie se menciona, pero como posteriormente. Las bandas perderían a la mayoría de los hombres, dejando a los más jóvenes y a las mujeres también. Las rivalidades entre las pandillas se haría cada vez un poco más fuerte y débil a la vez, decir, iban avanzando, iban cediendo territorio y otros iban pues tomando ese mismo territorio. Ahora bien, ahora sí que todo gran imperio llega a un momento a la decadencia. Y así, a medida de que los barrios crecían y se ampliaban, la mayoría de los miembros se iban mudando al campo, es decir, vivir en esta parte industrial de Birmingham, como lo vemos en la serie, que en la serie le llaman Smoke Hill, pues traía problemas de salud sumamente graves. En primera instancia, pues está respirando el humo día y noche. La gente acababa muchas veces con cáncer o con grandes infecciones. Entonces, los hombres y sus familias deciden irse a vivir al campo, como muchas veces se menciona precisamente en la serie. A Thomas Shelby le proponen muchas ocasiones comprar una pequeña villa e irse al campo, porque seguir viviendo en Smoke Hill, ahí en Birmingham, cada vez se hacía más insoportable. Ya para los 1930, mientras la pandilla que hasta ese momento era conocida como los Peaky Blinders iba desapareciendo poco a poco, ese nombre se comenzó a utilizar como algo genérico para describir a los grupos de jóvenes violentos que iba por las calles, es decir, como ahora, por ejemplo, a todas estas porras de fútbol, soccer, cada que van al estadio y pues, que agarran a catorrazos a los del se iba a decir barrio, a los del equipo contrario,
prácticamente todos les llaman hooligans, aunque realmente esta banda o esta porra de los hooligans, como la del América, pues son un puñado solamente. Ya después de los 30, a todo aquel que vieran en la calle con mal aspecto delinquiendo, pues se presumía o se le llamaba que era un Peaky Blinder. Posteriormente, pues como les había comentado, todos estos jóvenes y varones que delinquían, muchos de ellos fueron a la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos ya no regresaron de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los que regresaron, obviamente muy trastornados, no pudieron continuar su vida de pandilla o criminal, como lo vemos en la serie, que muchos de ellos quedaron sumamente trastornados. Y bueno, finalmente los Peaky Blinders se irían extinguiendo cada vez más y más, debido también a la fuerte represión de la policía, que bueno, como en la serie aparece, pues ellos tenían comprados prácticamente a la policía. La realidad es que la policía comenzó una especie de limpieza, que ya no querían más a las pandillas, y sobre todo recuperar la confianza del público en la policía. La gente no confiaba en la policía, la gente confiaba más en los Peaky Blinders y en las otras pandillas, como lo vemos precisamente en la serie, y como lamentablemente pues no ha cambiado mucho la cosa. Ahora no son pandillas, ahora son cárteles de droga, ahora es la mafia rusa, ahora es la mafia japonesa, los yakuza, y también es, por ejemplo, la Cosa Nostra allá en Italia, quienes manejan y mueven los hilos. Esta parte de la historia, lo que les quería comentar, las similitudes que tiene la serie con los personajes que realmente existieron y que formaron parte de la pandilla de los Peaky Blinders. Bueno, pues ya se dieron cuenta que son muchos. Obviamente los escritores le metieron mucho también de su cosecha para que pegara, y vaya que ha pegado. El resultado, 5 temporadas, una sexta está por estrenarse entre este mes, febrero y marzo, y al parecer, bueno, ya no les spoileo más, porque si no, los que no han visto toda la serie me van a empezar a mandar sus mensajes de odio en cuanto termine el programa. Vámonos con una rolita que, para los que ya vieron la serie, obviamente esta canción es más que conocida. Esto se llama Red Right Hand, es decir, mano derecha roja, y corre a cargo de Nick Cave. Esto es Veritas Dei Universus, no se me muevan de donde están.
him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it on. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora sí, vámonos, por acá me escribía Dani Barrera, ya llegué, no, mano, pues llegaste casi a medio programa, pero bueno. Tú ya vas, estabas a la mitad de la serie, ¿no? ¿En qué temporada vas? ¿Qué temporada estás viendo ahorita? Mientras nos contesta Dani, bueno, voy a ir a otra parte de interés de la serie. Para los que la han visto o los que no la han visto, es bastante interesante. Desde el primer capítulo nos habla o nos comenta que, por ejemplo, el Thomas Shelby o toda la familia Shelby son descendientes gitanos romaníes. Incluso por ahí hablan de que la familia, creo que el bisabuela de Thomas Shelby, de la familia Shelby, era una especie de rey gitano o romaní. En la serie se menciona, como les había mencionado, desde el primer capítulo de la primera temporada hasta prácticamente el último capítulo de la quinta temporada, capítulo tras capítulo, se menciona mucho a los gitanos y a los romaníes. Lo extraño es de que, a pesar de que Thomas Shelby abiertamente habla, y se habla en la serie de que los Shelby son descendientes gitanos o romaníes, en varios capítulos ellos mismos pelean con otros gitanos o con otros romaníes, e incluso hacen una especie de desdén en contra de los gitanos o los romaníes. La aparición del anglo-romaní en los diversos episodios de Peaky Blinders se sustenta, o así lo vemos, como la necesidad de comunicarse en una forma solamente entendible por los personajes gitanos en la escena, para eludir la comprensión de otros grupos étnicos. Por acá me dice Dani, está en la cuarta temporada. La cuarta temporada, creo que es una de las, lo que es la tercera y la cuarta temporada, es una de las más significativas, es decir, son las que avientan un parteaguas en lo que es la historia, por algunos personajes que aparecen y también por otros personajes que van desapareciendo. Ahora bien, lo que les comentaba acerca, bueno, pues sin perder el hilo. Al parecer, la familia Shelby, la que vemos en la serie, oscila en una contradicción continua entre lo que fue, lo que es y lo que debía ser su papel en la sociedad de aquel tiempo. Así es que el peso de sus raíces
gitanas. En algunos momentos les gana y en otros momentos pues la toman a su favor. Ya por ahí Dani, que ya va a la cuarta temporada, me sabrá entender a qué me refiero con esto. Es decir, utilizan estas raíces gitanas a conveniencia. Cuando hay que hacer negocios y no conviene que el otro sepa abiertamente o que no sepa hasta dónde la familia Shelby tiene raíces gitanas o romaníes, pero después cuando llega la hora de la venganza y necesitan soldados y necesitan gente, entonces sí, ahora sí que sacan por ahí la casta, sacan el árbol genealógico y se ostentan abiertamente como gitanos o como romaníes. De hecho, hay una cuestión ahí entre el que es gitano y entre el que es romaní, hablando étnicamente, que bueno, en algún otro momento hablaré. Es importante, pero bueno, no le resta tanta importancia a lo que es, estamos hablando en la serie. En las temporadas iniciales, por ejemplo, tenemos a los llamados los Lee, es decir, L-E-E. Los Lee, que ocupan labores secundarias en el proceso laboral y son el primer auxilio del que se hace los Shelby cuando necesitan de algún favor o de algún trabajillo por ahí. Ante la problemática surgida en el desarrollo de la trama principal, Thomas, inusualmente separado de su familia, experimenta un proceso de regresión a sus raíces y pretende traer a los Lee a la mesa principal. Ahí les va el spoiler, perdón, pero lo tengo que decir. Una cuestión importante en cuanto a lo que estoy platicando es cuando pues los Peaky Blinders saben que son menos, que necesitan más gente, y los que están a la mano son precisamente los Lee. ¿Quiénes son los Lee? Bueno, pues son estos gitanos que siguen viviendo en las afueras de la ciudad, son gitanos que viven en carrozas, es decir, como romaníes, como personas errantes, y para hacer una pequeña una alianza más allá de la palabra simplemente o de estrechar la mano, hace una alianza por matrimonio, que esto en el pueblo romaní se sigue haciendo actualmente. De hecho, voy a hacer un programa más adelante y voy a tener una invitada en donde vamos a estar platicando de cómo es actualmente, por ejemplo, el pueblo romaní, esta etnia en el cual todavía se da el mercado de mujeres y en el cual uno puede llegar y decir, a ver, yo traigo 50,000 euros y quiero a su hija, le compro a su hija, y el papá pues tiene que ver si uno le llega el precio o si le va a apostar mal. Algo así se ve en la serie cuando Thomas decide casar a su hermano menor con una chica de la familia Lee, y con esto logran esta alianza bastante importante, posiblemente como autojustificación de que todo lo que había hecho hasta ese momento tenía como base una situación meramente de negocios. En la serie lo vemos así. Aquí Thomas Shelby trata de ir regresando poco a poco a sus raíces, y bueno, qué mejor para regresar a las raíces que hacer un matrimonio creo que se llama Esmeralda, por ahí corríjame si la esposa del hermano menor se llama así. Y bueno, es un personaje que va a ir agarrando importancia y popularidad, no solamente la esposa, sino también la familia Lee, ya posteriormente en principios de la quinta temporada. Ahora bien, hay unas partes donde ellos hablan en un dialecto en el cual quienes les rodean pues se los achacan, incluso ellos, me refiero a los Shelby, asimismo ven con malos ojos el hecho de que a la mesa o entre ellos hablen en este dialecto, es decir, el dialecto gitano, el dialecto romaní, porque ellos, a pesar de que se sienten orgullosos en algunas esferas de decir que son romaníes o gitanos, en otras les avergüenza decirlo o lo tratan pues de la manera más cubierta posible. En cada capítulo, por ejemplo, hay un capítulo donde se dedica casi enteramente a los vínculos, a la necesidad humana de crear sólidas redes de contacto para perpetuar ciertas dinámicas. Estas dinámicas, por ejemplo, el de las suertes, los volados que se ven en algunos capítulos, en donde no nada más se apuesta el caballo por un automóvil, sino incluso
se apuesta, por ejemplo, el artillero, bueno, un muelle, se apuesta contra la hija de uno de los de Madaya, creo que se llama el personaje. Le dice, si tú ganas este volado, pues tú te quedas con el artillero, con el muelle, pero si yo gano, pues me quedo con tu hija. Entonces, esas partes que son esas tradiciones que son totalmente gitanas van apareciendo en los capítulos junto con otras cuestiones y otras cosas muy arraigadas dentro de lo que es la tradición del pueblo romaní. Lo vamos viendo, por ejemplo, en otras partes donde el caballo de Thomas, pues al parecer enferma, y bueno, uno de los ayudantes le dice, es que le echaron mal de ojo. Yo una vez hace unos años supe de un caballo que también le echaron el mal de ojo y de repente el animal enfermó. Entonces Thomas, en su desesperación, porque el caballo pues ya estaban las apuestas, ¿no? Tenía que correr el siguiente fin de semana y no podían darse el lujo de perder no solamente tanto dinero, sino también de cierta forma el prestigio que ya se habían ganado dentro de ese mundo, pues sí, de delincuencia, pero también de lo que son las carreras de caballo. Entonces le dice, ¿qué hacemos? Bueno, pues el cuidador de caballo le dice, hay que conseguir estas especias, hay que conseguir estas raíces, hay que hacer este menjurje, hay que untárselo, hay que dárselo. Y bueno, pues finalmente el caballo pues sí se recupera y termina ganando unas cuantas carreras más. La familia Lee, como les había mencionado, yo creo o lo veo así, no sé, a lo mejor Dani, que ya va en la 4ª temporada, o alguna de las personas que hayan visto ya las 5 temporadas, o que vayan a la mitad de la primera, a la mitad de la segunda, haya notado que desde que se menciona a los Lee, en todas estas temporadas, yo creo que los Lee es como la parte no obscura, sino la parte escondida que la familia Shelby no quiere que los demás vean en cuanto a que son gitanos, es decir, que son errantes, que son problemáticos, que son violentos, porque como les había mencionado en la primera parte del programa, los Peaky Blinders reales, históricamente hablando, eran personas pero realmente violentos, eran personas, en el caso de los hombres, peleoneros, muchos de ellos asesinos de más de una persona y también sumamente machistas. Era una pandilla machista la cual golpear a la esposa, golpear al amante, no es que estuviera bien visto, es que simplemente no era visto. Cuando alguien veía en el pub o llegaban a la casa a alguien a beber unas cervezas o a beber un poco de whisky y el anfitrión comenzaba a golpear a la esposa, nadie veía hacia otro lado y nadie defendía a la mujer. ¿Por qué? Pues porque básicamente la mujer era propiedad de este hombre y él podía hacer con ella lo que quisiera. Algo que en la serie, por ejemplo, con los Lee, hablando específicamente de las mujeres de los Lee, lo vemos totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a cabo esta unión entre Esme Lee y el hermano de Thomas, por acá tengo una imagen, se me olvidó el nombre. A ver, Dani, tú que andas viendo la 5ª temporada, ¿cómo se llama este hermano? El que está al lado de Arthur. Que digamos que primero es Arthur, luego es Thomas, luego es él, este chavo, y aquí no está en la foto, pero hay otro hermano, Shelby, que ya para la 5ª temporada ya aparece como alguien de unos 16, 17 años, más o menos. Cuando se arregla este matrimonio, quien pacta el matrimonio o quien pone las condiciones es una mujer, no es un hombre, es decir, el dirigente de los Lee es una mujer, es decir, los Lee viven en un matriarcado, no en un patriarcado como están los Shelby en Small Hill, algo que incluso a una hora en algunos pueblos todavía romaníes, por allá en Europa, en Rumanía, Transilvania, Bulgaria, Holanda, unas partes muy pequeñas de Bélgica, en donde están todavía estas familias de romaníes y que, bueno, pues ya no viven obviamente en carretas en medio del bosque, sino que son personas de varo. Y cuando les digo que son de dinero, es de que realmente tienen con qué, y que todavía siguen teniendo estas tradiciones del tipo patriarcado en el que el hombre es el proveedor, el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer, específicamente la abuela o la bisabuela,
lleva también un lugar importante, vamos a llamarlo en la mesa, cuando se reúnen a tomar decisiones como el emprendimiento de un negocio, como el casar a las hijas o el casar a los hijos. Actualmente todavía se vive este pequeño, pues no matriarcado tal cual marcado, pero sí sigue siendo importante el voto y la voz de esta mujer, de esta anciana, dentro de las familias. Ahora bien, conforme van avanzando las temporadas, vamos viendo y más, sobre todo más, a Thomas Shelby y a su tía, a esta... Ay, les juro que acabo de ver por tercera vez la serie, terminar de ver por tercera vez la serie el viernes, pero no se me graban todavía los nombres de los personajes. Bueno, la tía de Thomas, desde la primera temporada nos habla de que mientras ellos estaban en la guerra, ella se hizo cargo del negocio, es decir, ella adoptó una forma de matriarca de la familia Shelby. Y bueno, llevando a cabo el negocio del cobro de apuestas, arreglar también las carreras, y cuando ellos regresan, pues ya pasa a manos tanto de Arthur como de Thomas, pero esta tía, no recuerdo ahorita, a ver, por ahí, Dani, dime por favor cómo se llama la tía de Tommy en la serie. Bueno, tanto Thomas en la serie como Polly, gracias Dani, la tía Polly, como Polly, conforme van avanzando las temporadas, ellos van o tratando de regresar a sus raíces. En el caso de Thomas, pues a partir de que su esposa pues muere, y en el caso de Polly, cuando recupera finalmente a su hijo, también van recuperando, tratando de recuperar estas raíces gitanas. Thomas se va volviendo poco a poco más ermitaño, más renuente a vivir en esa gran mansión, y se va al campo con los Lee. Y en el caso de Polly, pues a ella, entre comillas, le regresan estos poderes mágicos de saber, de predecir, bueno, no de predecir el futuro, sino de ver fantasmas, aunque bueno, también se lo podemos atañer a que la señora le entraba re bien al whisky, le entraba re bien a la cocaína, y en algún momento pues eso lo va uno trastornando, pero esta mujer dice que va recuperando los poderes gitanos que había perdido en el lapso de tiempo. Los gitanos son bien conocidos en el mundo, como lamentablemente tienen una mala fama de ser ladrones, de ser usureros, de ser rapiñeros, etcétera, pero también tienen una fama de, por ejemplo, en las artes del esoterismo y las artes por ahí de la adivinación, desde leer las manos, la bola de cristal, leer las cartas, por ejemplo, pero también en lo que es la magia, la brujería, abiertamente decirlo así, de echar alguna maldición, el mal de ojo, escupir a las espaldas, etcétera, etcétera, que por cierto es, yo les podría, desde mi punto de vista, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, decir que echarle una maldición a alguien es real, puede funcionar, y que muchas veces se nos escapa de las manos el maldecir a alguien, pero las palabras llegan a un punto en el que pueden convertirse en energía, y esa energía pues puede ser llegar a ser negativa, pero como hay leyes universales, esa negatividad o esas maldiciones que uno pudiera echarle a una persona se le van a regresar 7 veces a la persona que avienta esa maldición, o a la persona que le desea el mal a una persona. En el caso de Polly, lo vamos viendo en la serie como Polly en algún momento está en la cima, es decir, recupera de cierto modo esa juventud, los hombres la siguen viendo atractiva, y la verdad es que sí, el personaje de la mujer es bastante atractivo, pero el alcohol, las drogas, el desenfreno, el mal manejo de emociones y energías la hacen caer, es decir, se le cobra, vamos a llamarlo de esta forma, se la cobran, y se la cobran pues algo caro. Por acá, Inge, ¿cuánto tiempo tenemos antes de la última rola? Pero irme despidiendo. 3 minutos antes de la rola. Ok. De hecho, yo quería hablar un poquito más de lo que son las raíces romaníes gitanas y lo que tiene que ver con la serie. Pero es mucha info, yo creo que nos vamos a ir a una segunda parte. Esto lo vamos a tomar como una pequeña introducción para los que ya vieron la serie, para los que no la han visto, para los que han empezado a ver la serie. Está interesante, más allá de pues esta cuestión de la elegancia, las pandillas, la mafia, como estos personajes que al principio
pues están en la nada, es decir, hasta abajo de la cadena, y ya para en algún momento pues incluso Thomas se vuelve caballero de la corte, un tipo que bebe whisky y habla de tú a tú con este Churchill, que en algún momento se convertiría en el primer ministro de Inglaterra. Está interesante la serie, tiene sus fallos históricos que la verdad es que no vale la pena platicar, por eso hay muchos videos en YouTube donde van a ver ahí 20 cosas que no sabías de Peaky Blinders o 50 cosas que no tienen que ver con la serie y que sucedieron o no sucedieron en la realidad. Como les había mencionado y como me decía hace rato Dani, ya hace reseñas de series. Pues no, la cuestión no era hacer la reseña de la serie, era traer similitudes o abrir esa percha entre la serie y lo que realmente sucedió, los personajes originales de que existieron en esta Inglaterra, más exactos en Birmingham. Y ya en la segunda parte del programa, que les traeré en unas semanas, vamos a hablar un poco más, ahora sí, de lo que va arrastrando la historia romaní-gitana que inspiraría a la creación de los personajes de la familia Shelby, y que también en cuestión histórica y auténtica o real, muchos de los que eran pertenecientes a la pandilla de los Peaky Blinders también eran o venían de familias no solamente irlandesas o escocesas, sino también romaníes o gitanos. Por mi parte, pues esto ha sido todo por hoy en el programa de Veritas de Universos. Espero que les haya gustado pues esta pequeña introducción a el tema. Dudas, comentarios, sugerencias me las pueden hacer llegar aquí en esta transmisión o ya saben, las redes sociales. Les agradezco muchísimo a la gente que me estuvo viendo, comentando aquí, mi queridísimo Dani, gracias por soplármela respuestas durante el programa. A las personas que no lo vieron completo y que van a ver la transmisión, también se los agradezco muchísimo. Los voy a dejar con una rola que es un rolón, que lamentablemente no sale en ninguna de las temporadas, pero que lo pueden encontrar ahí en YouTube. Esta rola se llama Finish Line, es decir, línea final, y está a cargo de SAT, es decir, SATV Music. Está buenísima esta rola. Por favor, si no han visto la serie, véanla. Si van a la mitad, terminen de verla y vamos a esperar ya ansiosos la sexta temporada. Le agradezco también al ingeniero Ariel Galván, como cada semana, haciendo favor de pues ahí picarle y moverle los botones en que a veces la consola se nos revela. Muchísimas gracias y los veo, los escucho, los miro dentro de una semanita aquí, Veritas de Universos, transmitiendo desde Circo Volador Radio. ¿Ven? Les digo, condenados espíritus del mal que se apoderan de la consola. Anybody gonna stand in my way, gonna wish they